Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 10 de octubre. La lección de hoy se titula El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, porque a través del Evangelio eterno, usted nos ha rescatado. Ese mensaje de amor, de misericordia, llegó a nuestras mentes, transformó esas mentes oscuras, las iluminó, y miramos la luz que es Cristo Jesús. Gracias. Ahora, Señor, esa es la misión que como hijos suyos debemos llevar hacia otros. Suplicamos su dirección, Señor, para que eso sea real en nuestra vida. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio Eterno? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación que encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay allí en la palabra de Dios? Lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir, que realizar para poder salvarnos. Porque nosotros, todos los seres humanos, sin Cristo estamos marcados para la muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el Evangelio Eterno. Lo que Dios ya hizo para que la humanidad no se pierda. Si nos perdemos no por ser pecadores, porque todos somos pecadores, no hay uno que no lo sea. Nos perdemos porque no aceptamos el regalo del cielo. Hay que anunciar este Evangelio. ¿En qué consiste este Evangelio eterno? Bueno, como dice allí, el Evangelio es la buena nueva de la gracia ofrecida a todos por medio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Verbo. Como dice el libro de
Juan 1. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Luego dice más adelante también en el capítulo 1, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Verbo, es el que hizo todo. Todo lo que vemos, hasta lo que no vemos, es creación de Él. Y Él decidió venir a la tierra para sacar del abismo en que cayó y volverlo a colocar donde Él lo había colocado al inicio. Pero no lo va a hacer a la fuerza. Todos tenemos libre albedrío. Pero el que cree en Cristo Jesús y obedece, hace su voluntad, será sacado de ese abismo en el que cayó. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es de que vemos aquí varios pasos del Evangelio eterno, que es lo que tenemos que anunciar. Él vino a nuestro mundo para mostrarnos la gracia y verdad. O sea que Dios se hizo humano, tomó nuestra naturaleza, se hizo humano. Por eso es que año con año el mundo celebra que el Hijo de Dios vino y se hizo humano. Muchos lo hacen sin pensar. Lo que quiere decir ello no es que esa fecha nació, pero nació el Hijo de Dios. Tomó forma humana. Además de eso, llevó una vida sin pecado. Los 33 años y medio que el Hijo de Dios vivió como humano, los vivió obedeciendo a su Padre, poniendo en alto el carácter de su Padre, mostrándolo a nosotros y cómo debemos de agradarle, de vivir. Así es de que Él vino, llevó una vida sin pecado. Lo dice la palabra de Dios, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Además de ello, murió en la cruz como sacrificio sustitutivo, con el fin de cargar con la pena de nuestros pecados. Él, el que nunca pecó, por nosotros se hizo, cargó nuestros pecados. Por amor a nosotros, el Padre lo hizo, cargó en Él nuestros pecados y murió en la cruz. En vez de que yo muera, Él aceptó mi muerte y la hizo suya. Pero para que eso sea real, yo debo de aceptar que Él es mi sustituto y debo de vivir para agradarle a Él. Además de eso, sí murió, pero tuvo que hacer otro paso más, de varios que hay. Resucitó. Regresó al cielo. Cuán importante en el plan de salvación es que el Hijo de Dios
haya resucitado? Porque hay otros grupos religiosos que tienen su líder, pero nunca resucitó. Allí están sus ataúdes y los restos de esa persona que fue buena, fue ejemplar, pero no ha resucitado. Pero el Verbo, el Hijo de Dios, que vino del cielo y se hizo hombre, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y regresó al cielo. Son dos cosas allí, dos mensajes. Cuán importante era que el Hijo de Dios resucitase y que el universo mirase y supiese que el Verbo no quedó en la tumba, sino que resucitó. Cuán importante era que las huestes del mal vieran con sus propios ojos que el Hijo de Dios resucitó al tercer día, porque todo eso son buenas nuevas. Todo eso es el Evangelio eterno, es parte del Evangelio eterno. Porque cuando el Hijo de Dios resucitó, le está anunciando al universo y a las huestes satánicas que el que tiene el control en la tierra y en el universo es el Hijo de Dios, es el Verbo hecho carne. Así es de que Satanás dejó de ser el que tenía el control, porque sí lo tenía, porque Dios se lo había dado a Adán, pero Adán, al obedecer al enemigo, le cedió eso y él lo tenía. Pero cuando el Hijo de Dios pagó el precio del ser humano y resucitó, le está quitando al enemigo eso que él usurpó de Adán. Por eso el Señor Jesús nos dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. También nos dice que el que cree en Él, en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque ahora Él es el que tiene ese poder. Y dice, ascendió al cielo. Es parte del Evangelio eterno. ¿A qué ascendió al cielo? Él ascendió al cielo llevando una misión de aquí de la tierra: ser nuestro intercesor, abogar por nosotros. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él ha ido a preparar lugar, a estar allá como nuestro sumo sacerdote. Aquel que se arrepiente viene a Cristo. Él, allá en el cielo, aboga, y donde está en el registro personal de la persona, ahí el Señor pone su sello que dice perdonado. Y el cristiano aquí en la tierra sigue adelante, porque la justicia de Cristo, que fue imputada al inicio cuando creemos y aceptamos al Señor Jesús, luego en nuestro caminar nos arrepentimos cuando cometemos alguna falta, imparte su justicia, nos cubre con ese manto, y el Padre no nos mira como pecadores, sino nos mira como
como mira a su Hijo. Así es de que todo eso es parte del Evangelio eterno. Dice, resucitó, regresó al cielo, fue exaltado por el Padre y hoy intercede por nosotros en el santuario. Pero todavía no está completo el Evangelio eterno. Pronto cumplirá su mayor promesa: regresar en majestad y gloria. Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero también nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, que cuando Él regrese por segunda vez, Él viene a buscar y a salvar a los que le han esperado. Debemos esperar entonces, amando, sirviendo, obedeciendo, poniendo en alto el nombre de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. Por eso, y dice, y finalmente, después que Él haya venido y haya llevado a sus redimidos, que viviremos por 1000 años allá en las mansiones celestiales, Él establecerá el reino de Dios aquí en la tierra, pero la tierra renovada, limpia, pura, como estaba antes del pecado. Y Dios quiere que tú y yo seamos parte del reino eterno. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que debemos anunciar a otros, para que también ellos lo conozcan, lo acepten. Pero mire lo que encontramos en 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué sucede? Muchos lo toleran. A muchos se les hace un mensaje bonito, porque no es de sacrificarse nada, no es de dejar nada, es de vivir como he vivido hasta ahora. Pero, como nos dice en Lucas 9:23, mire lo que nos dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Evangelio eterno es de negarme a mí mismo. No es de vivir como yo quiero. No es que cuando quiera yo hago esto, lo otro, no. Es de vivir obedeciendo, amando, sirviendo a Jesús. Vemos entonces, el discipulado tiene 3 requisitos para toda persona que quiere seguir a Cristo. ¿Usted los tiene? Veamos. Número 1. La persona tiene que negarse a sí mismo. El ser humano tiene la tendencia de ser indulgente consigo mismo y hacer exactamente lo que le place. Pero el creyente no debe de ser indulgente consigo mismo,
con su confort y comodidad, con sus apetitos y necesidades, con sus pensamientos y sentimientos, con sus desengaños y tentaciones, con sus complot o intrigas, con su orgullo y jactancia. El creyente debe negarse a sí mismo mediante la disciplina y el control. Debe amar y cuidar de otros, sacrificarse y dar, ayudar y ministrar. Ese nomás es el punto 1. Punto número 2. La persona tiene que tomar su cruz todos los días. Cuando el Señor Jesús vivía, los discípulos sabían qué era tomar la cruz. En el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. Veían a numerosos criminales llevando su cruz al lugar de su ejecución y presenciaban numerosas ejecuciones, algunas de ellas incluso a la orilla del camino que entraban y salían de las ciudades. La cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida, como puede ser la escasa salud, ser víctima de abusos, desempleo y mucho más. Entonces, la cruz siempre es instrumento de muerte. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? Debe negarse diariamente el cristiano a sí mismo. Debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos cada día. Debe humillarse cada día al punto de la muerte. Debe dar muerte a su voluntad, a sus deseos, sus necesidades, sus ambiciones. En cambio, debe seguir a Jesús y hacer su voluntad durante todo el día. Ese es el Evangelio eterno. Eso es lo que debemos recibir, enseñar, para vivir como discípulos de Jesús, no como miembros de iglesia. Bueno, sigue diciéndonos la lección. Todas estas son realidades esenciales del Evangelio eterno. Sigue diciéndonos, sin embargo, es notable el hecho de que este mensaje sea eterno. ¿Por qué dice mensaje Evangelio eterno? Porque no hay otro. Solo es uno el Evangelio eterno. Desde el inicio hasta el fin. Desde que entró el pecado hasta que el tiempo de la gracia termine, es el mismo Evangelio, no hay otro Evangelio. Que el enemigo pone otro Evangelio y que muchos lo siguen. Usted no debe de prestar oídos a ellos, sino aún así dice Jehová. En el libro de Gálatas, mire lo que nos dice el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas. Busquemos Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Nos dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice allí? Un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Qué pide el evangelio de Cristo? Que entregue todo a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el evangelio espurio no nos llama a entregar todo. Entregamos algunas cosas, pero no entregamos todo. Ese evangelio
no es el de Dios. El Evangelio de Dios es que lleve mi cruz cada día, entregue el yo a Cristo cada día y viva para agradarle a Él. Y sigue diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el Evangelio de Cristo. Hay un solo Evangelio eterno. ¿Cuál es el que tú vives? ¿El que te enseña la palabra de Dios, que debes entregar todo, o sigues el otro, que no tienes que entregar todo? Entregas algo, pero aquel que entrega algo y no entrega todo está perdido. Vive un cristianismo tibio. Y lo dice el Señor en su palabra, que al tibio lo vomitaré de mi boca. Por eso estos llamados que el Señor hace a través de las lecciones, para que dejemos ese cristianismo a medias y vivamos el verdadero cristianismo, aceptando y viviendo el Evangelio eterno. Sigue diciéndonos, nunca habrá otro evangelio. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen, como dice Efesios 4:14. Pero el mensaje de salvación, el evangelio eterno, es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y para siempre, así como lo es su creador. Y quienes creen y quienes crean en Él y lo vivan en obediencia serán recompensados. ¿Cuál es la recompensa? Salvación y vida eterna. Este mensaje para mí es para usted que está escuchando, que está estudiando esta lección. Es que debo de creer este evangelio, debo de vivirlo, debo de obedecerlo. Y al final hay una recompensa. Usted la sabe cuál es. Examinémonos, cada uno. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no estoy, la gracia todavía está. Volveos a mí, dice el Señor. Yo redimí, mío eres tú. Sigue diciéndonos la lección, la misma comisión dada a los primeros discípulos, también se nos da a nosotros hoy. La misma orden, primeramente de vivirla, hacerla mía y de anunciarla a otros, es la misma comisión hoy. Lo mismo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, nos lo está diciendo a nosotros hoy. Debemos continuar la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes. Pero sigue diciéndonos ahí con una pregunta, ¿qué tipo de discípulos? ¿Gente buena, honesta, totalmente entregada y cariñosa? Estos rasgos son esenciales, pero no son suficientes. Debemos hacer discípulos enfocados en todos los elementos bíblicos del discipulado. ¿Cuáles son todos los elementos bíblicos del discipulado? Bueno, aquí nos dan 3 citas. Lucas 9:23, que ya lo leímos, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Luego dice Juan 13:34 y 35,
Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Debemos amarnos, perdonarnos, no estar en pleitos. Pero el enemigo ahora, que sabe que ya Cristo pronto viene, está poniendo a los adventistas en pleitos los unos con los otros. Pastores empleitados. Y todo sale en las redes sociales. El enemigo, feliz que estemos así, cuando deberíamos de estar unidos, proclamando este evangelio eterno, amándonos. También nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que debe de vivir un discípulo de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, no va a decir, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los ancianos? No. Él viene buscando a aquellos que hicieron pacto con Él y vivieron amando al Señor y anunciando este evangelio a otros. Dice que la corona debe de tener estrellas, y esas estrellas son de personas que fueron rescatadas, y nadie va a llevar una corona sin estrellas, nadie. Así que más nos vale que tomemos con seriedad el cristianismo y salgamos a anunciar este mensaje, porque esa es nuestra misión. Y como dice allí Apocalipsis 14, 6 y 7, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado para nosotros es que adoremos al creador de todo. ¿Y quién es el creador de todo? El Verbo, el que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que se llama Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también me dice que el juicio ha iniciado. Se está examinando cada vida. Debemos entonces vivir en completa obediencia, haciendo su voluntad. Y como dice al final de la lección, la proclamación del juicio, que lo dice en Apocalipsis 14, 6 y 7, es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por acaecer. Y a esta proclamación se la denomina el Evangelio Eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 179. Y mire algunos, aunque sea
Unos párrafos del mensaje del Espíritu de Profecía les leeré, que dice: el que gana almas es sabio, dice Proverbios 11:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, versículo 3. Lo que se hace mediante la cooperación de los hombres con Dios es una obra que nunca perecerá, sino que perdurará a través de las edades eternas. El que hace de Dios su sabiduría, el que crece hasta alcanzar la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús, se presentará ante los reyes, ante los llamados grandes hombres del mundo, y manifestará las alabanzas de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso se encuentra en Christian Education, página 97. Hemos de ser obreros diligentes. Un hombre ocioso es una criatura miserable. Pero ¿qué excusa puede ofrecerse por la holgazanería en la gran obra que Cristo dio su vida para realizar? Las facultades espirituales dejan de existir si no se las ejercita, y es el designio satánico que ellas perezcan. Todo el cielo se halla activamente empeñado en la obra de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.